La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. El evangelio se expande en las redes sociales. Ahora puedes recibir el mensaje más importante de tu vida, las buenas nuevas de salvación. Busca al pastor William Benítez en Facebook. En su página podrás disfrutar de todas las películas cristianas, prédicas que te acercan a Dios, momentos de intercesión por tu vida y las diferentes actividades que brinda la iglesia. Búscanos en Facebook como William Benítez, en donde podrás disfrutar la programación en vivo de Vienevisión TV. Misión Cristo Te Llama, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor William Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. ¿Quién podrá ser aquella persona que diga, nos está pasando esto y el Señor ni cuenta se da? Nos pasa a veces lo de Marta y María, ¿verdad? Señor, si hubieras estado acá, si hubieras venido cuando te llamamos, si te hubieras hecho presente cuando te dijimos, nuestro hermano no habría muerto. El Señor bien sabía todo lo que había pasado. Y ese mismo Dios que sabía lo que había pasado tenía la llave para sacar a Lázaro del sepulcro. Tenía el poder y la autoridad para sacarlo. Por eso les digo, ¿verdad? No te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios. Significa entonces que no hay motivo, hermanos, porque uno en un momento determinado pensar, hermanos, que nos dejó el Señor, ¿verdad? No. Significa que aquí dice, ¿verdad? El que tiene la llave, David, el que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Significa que es ahí, ¿verdad? Cuando la bendición de Dios. Fíjate, quisiera mencionar esto, es bien importante, que esta parte dice que a través de Jesucristo se abrió el camino de salvación, el camino de la gracia para toda la humanidad. Significa que ahorita esa puerta de salvación está abierta para todos. O sea, está diciendo, yo tengo la llave de David, el que abre y nadie cierra. Significa que si Dios determina algo, si Dios determina a salvar a alguien, salvar a una persona o a tomar a alguien, ¿quién será aquel que le dice, ¿por qué llevas a ese? ¿Se acuerdan cuando aquellos jornaleros, hermanos, los contrató? Y contrató a unos temprano, a otros ya más tarde, pero contrató a unos ya al último, solo trabajaron una hora. Los contrató como a las 5 de la tarde. A la hora que les iba a dar el pago, dice que empezó pagándoles a los que había contratado de último y les dio un denario. Ese denario era con el cual había convenido pagarles a aquellos que había contratado desde tempranas horas. Entonces viene y empieza pagándole desde los que se contrataron primero. ¿Qué cree que pensaron los que habían estado todo el día? No, a nosotros nos va a dar más. Pero la sorpresa fue que a la hora de pagarles no les dieron más, les dieron el denario. Ya se imagina usted, ¿verdad? Ahí cómo se pusieron esos muchachos. Y nosotros dijeron que hemos aguantado el calor de todo el día, y estos que solo trabajaron una hora y también les han dado el mismo denario. Y le dijo, disculpadme, le dijo, no te hago agravio, pero no conveniste conmigo en un denario a trabajar.
Sí, le digo. Entonces le digo que yo no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. En otras palabras le dice, va, si yo quiero ser bueno con estos últimos, ¿y quién eres tú para detenerme? ¿Quién eres tú para que me diga yo que me vas a dar órdenes qué es lo que tengo que hacer? Significa que está diciendo ahí, hermanos, acerca del Señor, que si Él quiere bendecir a alguien, no hay nadie que lo detenga. Si Dios determina tomar a alguien, aunque el diablo diga, ¿y para qué llevas a ese? Si ese está sucio, si ese tiene problemas, hermanos, el Señor lo toma y ahí le dice al diablo que el Señor te reprenda, Satanás, pero a este lo voy a tomar, a esta mujer la voy a tomar y así lo voy a llevar. Porque Él es Dios y cuando Él abre, no hay nadie, no es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros por un chambrecito en la iglesia ya perdimos la amistad de otro hermano. Hipócrita. Yo ya sabía que era falso. Solo porque vino otra viejita y le metió cositas en la cabeza. No, Dios no es así. Dios no es que se deja llevar por las palabras de otro. Dios no es, hermanos, de esa gente así que por un chisme se van varios de la iglesia. Ya te diste cuenta el hermano, mira el pastor y mira el fulano, ay Dios mío, ya está llorando, hermano. Ya después ya están llorando 2, después llorando 3. No, Dios no es así. ¿Se acuerda, hermano, cuando el Señor le dijo a Pedro, sígueme, Pedro? Y allí iba Pedro siguiéndolo. A rato Pedro siente que el tropel que venía otro detrás, corriendo, y voltea a verle. Señor, Señor. ¿Qué pasó, Pedro? Mira, ahí viene Juan y vos no lo llamaste. ¿Y por qué viene siguiéndonos? Seguime tú, Pedro, le dijo. Si yo quiero que él me diga, ¿y a ti qué? Le dijo en otras palabras, si yo quiero que él me diga también a vos, ¿qué te importa? Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando Dios abre su brazo de misericordia, cuando Dios abre su gracia y su bondad, no hay nadie que lo detenga. A Dios nadie le va a decir, haz esto o a lo otro, no. Entonces esa es la bendición, hermanos. Nosotros, hermanos, deberíamos estar en un nivel más alto de felicidad, hermanos, de seguridad en lo que tenemos, en lo que somos. ¿Sabe que somos? Hijos de Dios. No por obra de carne, ni de sangre, ni de ser humano, sino por obra de la misericordia, de la bondad de Dios, que nos abrió ese camino a la salvación, a la eternidad. Pero también que Él abre, pero nos habla que lo que Él cierra, no hay nadie que abra. Imagínense, Satanás cometió un error. Le cerraron automáticamente la puerta y no se abre, hermano. Aunque Satanás se aviente de ayuno y oración en vigilia y haga lo que quiera, le cerraron la puerta y le cerraron la puerta. Es duro, hermanos, cuando ya la puerta se cierre. ¿Sabe qué significa? Que este tiempo de gracia, de misericordia, de la salvación está abierto. Pero cuando se cierre este tiempo, aunque en la gran tribulación ayunen, aunque en la gran tribulación se arrepientan, aunque en la gran tribulación, hermanos, se reconcilien, la puerta estará cerrada. El tiempo de gracia, cuando se acabe, aunque el infierno, hermanos, quiera reconocer, no se podrá. Por eso de que ahora la puerta está abierta para que todo el que quiera pueda entrar. La puerta, ahora las oraciones llegan, ahora todo lo que pedimos en la tierra llega delante de Dios. Pero habrá un día donde la puerta se cerrará. Entonces es ahí donde nos damos cuenta entonces que había una gran bendición, hermanos, para esta iglesia donde Él tenía la llave. Él tenía la llave. No había motivo por qué preocuparse, ¿verdad? Pero le dice en el verso 8, aquí viene otra parte, el verso 8, dice el verso 8: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate que yo estaba estudiando un poco, y aquí lo que nos dice es de que esta iglesia, ese Dios que es el santo y el verdadero, que tiene esa llave,
no solamente ha abierto esa puerta delante de ella y que nadie puede cerrar, sino que ese Dios conocía todas sus obras, conocía todo lo que la iglesia hacía. Yo conozco tus obras, dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo estaba buscando, hermano, de alguna manera, hermanos, ¿a qué se refería cuando dice tienes poca fuerza? Pero a pesar de que tenía poca fuerza, había mantenido, hermanos, la doctrina, había guardado la palabra y no habían negado el nombre de Dios. Significa entonces que esta iglesia tenía buenas obras, practicaba la palabra de Dios, no se apartó del nombre de Dios y guardó la palabra con mucha paciencia. Pero viene Dios y le dice, aunque tienes pocas fuerzas, se refiere no a la fuerza espiritual, sino a la fuerza física. Significa que había muy pocos creyentes en comparación, hermanos, con todos los incrédulos que habían alrededor. Significa que esta iglesia no tenía, hermanos, mucha fuerza en grupo, pero espiritualmente, hermanos, estaban bien parados. Y eso es lo que siempre se ha ido tratando, se ha ido diciendo en la vida cristiana. Es preferible unos pocos creyentes, poca fuerza física, pero mucha fuerza en el espíritu, mucha fuerza en la área espiritual. Entonces es ahí, hermano, donde lamentablemente hoy el liberalismo y este paganismo y esta doctrina, hermano, de prosperidad, que les gusta, hermano, ver las masas y hermanos, y los montones de gentes, pero ya, hermanos, al escogerlos pesan menos que nada. O sea que ya a la hora de la evaluación, de una evaluación en la área espiritual, en la santidad y la verdad, muchos están caminando en la falsedad, en la mentira, en lo que no es verdadero. Entonces esta iglesia tenía poca fuerza en número, pero tenía algo, que hacía buenas obras, mantenía la palabra, no había negado el nombre de Dios. En otras palabras, aunque no sea grande el número, aunque no sean muchos los creyentes, pero que esos creyentes pocos sepan adorar al Padre en espíritu y en verdad, que se mantengan en la sana doctrina, que se mantengan en la sana enseñanza y que no nieguen el nombre de Dios, que no nieguen a Dios. Eso significa que esta iglesia tenía, hermanos, muy pocos creyentes en comparación a todo lo que se movía, y que ellos no pertenecían a los fuertes de este mundo, pero como un pequeño remanente entre la masa del pueblo, seguían enteramente entregados al Señor. En este sentido, ellos eran fuertes en lo espiritual. Significa que en lo humano eran débiles, pero en esa debilidad el poder de Dios se manifestaba en esa iglesia. En esa iglesia se manifestaba el Señor, se manifestaba el poder de Dios. Significa, hermanos, que no necesitamos fuerza física, no necesitamos gente con cuerpos corpulentos. Lo que necesitamos es gente llena de la presencia de Dios. Lo que necesitamos es una iglesia viva, una iglesia llena del amor y hermanos, y la verdad de Dios, para llevar el evangelio a diferentes partes del mundo. Y esa es otra área donde le doy gracias a Dios. Y yo de repente los veo a todos, y los veo a todos, y los veo a todos, digo yo, muy pocos, pero pocos tienen bien clara la visión acerca de lo que queremos. Y se trabaja con mucho cuidado, viendo que no haya alguno que no esté a favor de esa visión que Dios nos ha dado. Y si no está a favor de esa visión,
con mucho respeto, con mucha paciencia, se le dice: hermanitos, con permiso, déjenos trabajar ahí, que desde allí vamos a trabajar hacia adelante. Porque queremos que estos pocos, queremos que este pequeño remanente esté en la misma línea, esté en el mismo objetivo, esté en la misma visión, esté en el mismo propósito. Porque queremos llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Queremos predicar esta palabra, queremos llevar el mensaje de restauración a las vidas. Que todo el mundo se dé cuenta que hay un pueblo que alaba y bendice el nombre de Dios. Que no tenemos plata, no somos empresarios, no tenemos grandes negocios, pero tenemos lo más valioso. Tenemos al Señor con nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Esta iglesia tenía esa bendición, que eran pocos físicamente, no tenía mucha fuerza financiera, pero tenían todo el respaldo del Señor. ¿Sabe que mucha gente allá en la televisión, mucha gente que de repente nos encuentra en las calles, mucha gente cuando a veces viene y entran a este lugar, hermanos, piensan que es grandísimo el número? Pero usted bien sabe que somos pocos los que estamos en la línea del Señor. Pero he aprendido y les enseño siempre a los obreros, a los pastores, les digo: hermanitos, si tienen 20, saquen de esos 20, si 7 son los buenos, con esos buenos trabajen. Los otros 13, que vengan cuando ellos quieren. Pero los otros 13 no se pueden tomar en cuenta, porque esos van y vienen. Pero esos 7, que esos 7 sí sean de los que se necesitan. Y si 5 les quedan, con esos 5 trabajen. Porque esos 5 pueden hacer el trabajo de esos 20, pueden hacer el trabajo de 50, de 100. En la Biblia habían hombres que hacían el trabajo de 10. Habían otros que digo el Señor, que había unos que seguirían, una persona seguiría a 1000. Una persona seguiría a 100. Significa que esta iglesia tenía poca fuerza, pero con esa poca fuerza física, poca fuerza financiera, no negaban el nombre del Señor. Se mantenían fieles a la palabra, tenían paciencia, estaban determinados a darle la gloria al Señor, no negaban la fe. Significa entonces que lo que se necesita, hermanos, es un remanente fiel. Y esta iglesia, el humano era débil, pero en ese humano se manifestaba el poder de Dios, lo que dice 12, 9 y 10 de 2 de los Corintios. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? 12 de 2 de los Corintios, versos 9 y 10 de 2 de los Corintios. No te preocupes, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Significa, hermanos, que aunque la iglesia sea débil financieramente, que aunque la iglesia sea débil, pocos diáconos, pocas diaconisas, pocos maestros, pocos músicos, pero en esos pocos que no nieguen al Señor, que mantengan con paciencia la verdad, en esos pocos se ha de manifestar la gloria y el poder de Dios. En esos pocos Dios ha de hacer maravilla. En esos pocos Dios ha de hacer cosas grandes. Hace unos días vino un hermano y me dice: quiero trabajar con ustedes. De verle, sí, está bueno, le digo, véngase. Después nos sentamos: mire, hermanito, ¿usted quiere ser parte de este ministerio? Sí. Pero hay un problema, y es que usted no ha sudado la camisa. Usted no sabe lo que significa llevar una camisa que lleve un logo. Eso es como ponerle, hermanos, un uniforme de soldado a uno que ni a recluta ha llegado. ¿Y qué va a ir, hermanos? ¿Qué va a ir al monte? Y eso me quedó grabado una hermanita y me dijo: hermano, es que esta camisa hay que sudarla. Cualquiera la puede comprar en la librería. Y me dijo: ahora, hermanos, hasta hay ropa camuflajeada de soldado, hermanos, que se venden en las tiendas. Pero a la hora de los plomazos, a ver si sirve. No sirve, ¿por qué? Porque la compró.
Entonces le decía yo al varón: usted, le digo, solo ha olido y ha visto, pero usted no sabe lo que es ponerse una pailada de arroz en el lomo y ir tocando puertas. Mire, aquí traigo este arroz para la obra del Señor, mire esto. Así es que le dije: así es que usted no funciona en este proyecto. Tendría que pagar un largo precio si quiere estar unos 5 años en el desierto, y ya después de esos 5 años a ver qué pasa, a ver si todavía vive. Así es que el consejo más sabio que le podemos dar: mejor agarre camino para donde quiera ir. Pero aquí teníamos que desarmarlo completo, así como el alfarero agarrar un martillo, hacer pedazos la olla, y de luego volverlo a formar desde abajo. Y así como lo veo, usted está muy verde que aguante todo ese proceso. Así es que como no lo va a aguantar, mejor paremos esto aquí y ahí dale usted para donde quiera. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo en el camino de qué sirve, hermano. ¡Hey! Tenemos al fulano allá plantado. Y ese fulano, hermano, ni para atrás ni para adelante, sino que se necesitan pocos, no mucha fuerza, pero esos pocos claros de la visión, claros del propósito, claros del proyecto, de lo que se quiere hacer, lo que se quiere alcanzar y lo que se quiere lograr, hermanos. Imagínense ayer, hermano, ahí andaba el caballo misionero, hermanos. En San Antonio, imagínense, hace una semana anduvo aquí. Ahora el caballo misionero 5 horas había manejado, hermanos, desde Dallas hasta San Antonio. Allá está, les di el caballo y relinchaban aquella zacatera, hermano. Ahí estaba el caballo misionero, ahí andaba, hermano. Eso es lo que se necesita en la obra del Señor. Decir: hey, te necesitamos hoy en Houston, te necesitamos hoy en tal lugar. Hey, el caballo, hermano, a darle a las órdenes del Señor. Pero ahora no, hermanos, hoy estoy indispuesto, hermano. Hoy no, pues, no, hermanito, no es fácil, hermano, no es fácil. Entonces esta iglesia tenía poca fuerza, pero esa poca fuerza que tenía la unían todos, y todos en esa poca fuerza, débil humanamente, pero fuerte en el Señor, porque en esa debilidad el poder de Dios se manifestaba. Entonces ahí donde no se necesita entonces un alto número, si lo que necesita es, como decía el cantante aquel, pocos pelos pero bien peinados. Pocos creyentes, pero bien doctrinados, bien claros de la visión, que a la hora que le diga: hermanito, me va a traer una puerta, hermanito, necesito una puerta doble para el proyecto del evangelio. Hermanito, necesito una viga. Hermanito, necesito una taza para el baño. Hermanito, necesitamos tantas hojas de chirroc. Hermano, ¿y el dinero? Me dijo: el dinero, vaya, si te está diciendo que vaya a buscarlas. O sea, eso es lo que se necesita. Que todos como hormigas, unos jalando, otros empujando, y todos haciendo la obra del Señor. Y Dios allá arriba tienen poca fuerza, pero en esos pocos que están, como están en la misma visión, están en el mismo propósito, el poder de Dios se perfecciona. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en la debilidad, en la debilidad. Dios hace maravillas, hermanos. Dios hace cosas grandes. O sea que ese poco grupo, ese pequeño remanente, en medio de todo ello, hermanos, eran, hermanos, pocos, pero con ese poco no habían negado el nombre de Dios y habían guardado su palabra, no habían dejado la palabra. Pero ahora, para ir terminando, pero el verso 9 dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Significa que en medio de todo eso tenían también la resistencia de aquel grupo, porque la iglesia, casi la mayoría en su totalidad, la iglesia de Filadelfia eran judíos. Eran judíos. Entonces había un grupo, hermanos que se hacían llamar judíos también. Significa que en toda la congregación de Filadelfia, en su mayoría, la compañía de judíos eran muy perseguidos por la sinagoga.
la que calificaba a los cristianos de apóstatas, alejados de Dios y de la ley, traidores de su pueblo, poniendo como ejemplo su fidelidad propia, especialmente recalcando que ellos eran judíos y que ellos alababan verdaderamente a Dios. Significa que esta iglesia era atacada como cristianos falsos. Atacaban a la iglesia de Filadelfia, este grupo judío, diciéndole: ustedes son apóstatas, ustedes han negado el nombre del Señor, ustedes no son verdaderos, ustedes son religiosos, ustedes se creen mucho, los verdaderos adoradores somos nosotros. Esos ataques los sufría la iglesia de Filadelfia a través de estos judíos que mantenían las tradiciones y, hermanos, y todos los rituales humanos, y atacaba a la verdadera iglesia. Entonces, pero la sorpresa es de que el Señor no le llama sinagoga de los judíos que alaban a Dios, sino que dice sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, dice, porque se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. Significa que la verdadera iglesia estaba siendo atacada. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo durante cada una de estas enseñanzas, que nosotros como iglesia seremos atacados como religiosos, como santurrones, como que somos los únicos, y que esto, y que no es tanto, y que para qué tanto culto, y que para qué tanta vigilia, y que para qué tanto ayuno, y que esto y lo otro, y que estamos mal, y que ellos son los verdaderos. Todos esos ataques los sufría la iglesia de Filadelfia. Pero ese mismo Dios le dice: no es cierto lo que ellos dicen, ellos no alaban mi nombre, ellos no son los verdaderos, sino que son sinagoga de Satanás. En otras palabras, dice la iglesia de Filadelfia: no les hagan caso, no los vean a ellos, ustedes sigan guardando la palabra, sigan manteniendo mi nombre, sigan trabajando, sigan haciendo buenas obras, no se aparten de la verdad, sigan el camino de la verdad, sigan adorando al Señor. En otras palabras, le van a decir a usted: ¿y por qué se amarra la cabeza usted? Si eso no se necesita. Mire que todos los católicos se la amarraban. Usted siga adelante. Y mire, ¿y usted por qué no se arregla? ¿Por qué no se pinta las canas? Arréglese. Mire, ha salido una crema buena que ha sacado Herbalife, tapa las arrugas. Y mire esto, que no es tanto, y que aquí, y que usted necesita arreglarse, y que mire ahora las nuevas faldas que han salido, mire, hasta el cuerpecito se le marca bonito, mire. Y el Señor se agrada de que nos vistamos así, sino que mienten, dice ahí la palabra. Mienten, no son verdaderos, son falsos. Significa que en este camino en el que estamos llegando, tenemos que solamente oír al Dios fiel y verdadero, al que tiene la verdad, al que tiene la llave de David, al que ha abierto la ventana de los cielos, el que nos ha abierto el camino a la eternidad. Solamente a Él oiréis y solamente a Él seguiréis, a nadie más en esta tierra. Porque si nos ponemos a estar viendo qué piensa el uno, qué piensa el otro, no, hombre, hermanos, nos perdimos en el camino. Entonces esta iglesia sufría de este tipo, digamos, de personas que decían que ellos eran los verdaderos. Pero dice el Señor, dice que era sinagoga de Satanás. Y sabe que dice: entrego esa sinagoga. Y va a haber un día, dice, donde ellos van a venir y se van a postrar a tus pies y van a reconocer que yo te he amado,
Significa que está diciendo el Señor, va a haber un día donde ellos se van a dar cuenta. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día que la gente entenderá cuál es la verdadera iglesia? No estamos diciendo que seamos nosotros o aquellos o estos, el único que sabe es el Señor, pero estamos tratando de ser mejores cada día. Pero habrá un momento cuando reconozcan y digan: tenían razón aquellos hermanitos, mira, se fueron para el cielo. Tenía razón la hermanita aquella que no se pintaba los cachetes. Tenía razón aquel hermanito que no jugaba naipe. Tenía razón aquel hermanito que ya no practicaba las obras de la carne. Tenía razón el fulano. Se fueron, nosotros nos quedamos. Nos engañaron los predicadores, caímos en el engaño. ¿Por qué? Porque todos fueron mentirosos. No fueron la iglesia del Señor, sino una sinagoga de Satanás, donde hay baile, música mundana y cuantas cosas de esta tierra se quedarán, pero los verdaderos volarán a la eternidad. Los que adoren al Padre en espíritu y en verdad se irán con el Señor para el cielo. Se quedaron, hermanos. Entonces reconocerán y dirán: verdaderamente eso eran cristianos. Significa que no juzguemos nada, ni nos enfriemos por nada. Esperemos hasta el final a ver quién tiene la razón. Esperemos hasta el final. Y aunque nos digan anticuados, y aunque nos digan viejitos y viejitas, que usted se ve fea, que usted se ve horrible, canoso, se ve feo, no importa. Al final nos daremos cuenta si es horrible, si es feo, se queda o se va. Al final, hermanos, nos daremos cuenta si en realidad, hermanos, si en realidad ellos tenían o no la razón. Significa que Cristo mismo se reveló su falsedad y señaló que ellos no eran judíos, sino sinagoga de Satanás, rebeldes ante Dios. Significa que uno puede ver muchos grupos que mira qué tremenda iglesia, ¿verdad vos? Y quizás el Señor dice: no es cierto, son mentirosos. ¡Ey! ¡Qué tremendo cristiano! Ya viste la hermanita Julana, qué gran, mira cómo se atabea la hermana, y mira la falda, gran evangélica. Miente, es hipócrita. ¡Ey! Mira al hermano Julano, Dios mío, ya lo viste, pues qué tremendo cristiano. No es cierto, es sinagoga de Satanás. Es falso. Porque Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él es el que conoce las obras. Él es el que conoce todo lo que hacemos. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado para terminar. Pero ahora terminamos ya. Verso número 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. Significa que mientras esa iglesia se mantuviera, no importaría los problemas que vendrían, Dios los guardaría. Si se mantiene, hermanos, la iglesia guardando su palabra, no negando el nombre del Señor, manteniéndose fieles hasta el fin, no importa lo que venga. Según la historia, nos dice: te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El Señor protegía, dice el comentario, a esta iglesia. Dice que en el tiempo de la persecución general de los cristianos bajo el imperio de Trajano, en el siglo I, todas las iglesias sufrieron fuertemente, excepto la iglesia de Filadelfia permaneció de pie. Luego, dice, en el primer siglo, luego dice, más tarde, cuando todas las iglesias del Asia Menor prácticamente fueron exterminadas por los maometanos, entonces, para sorpresa de todas las iglesias, la iglesia de Filadelfia quedó intacta y permaneció delante como una torre de guardia en el desierto. En medio de todas las persecuciones, la iglesia de Filadelfia, y leyendo uno que hasta los incrédulos se quedaban sorprendidos de cómo esa iglesia seguía de pie.
cómo esa iglesia se seguía manteniendo. ¿Sabe qué me hace recordar eso? De aquel hombre prudente que cavó hondo y fundó su casa sobre la roca. Dice que aunque vengan vientos, aunque vengan ríos desbordados, aunque vengan tempestades, esa casa no se moverá porque está fundada sobre la roca. Eso es lo que debe hacer la iglesia: estar fundamentada en una doctrina sana, en una doctrina verdadera, en una enseñanza que no niegue al Señor, en una enseñanza, hermanos, que guarde la palabra. Pueden venir oleadas, hermanos, de falsos apóstatas, oleadas de falsas enseñanzas, doctrinas erróneas, pero la iglesia que está en Cristo, el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. No debe preocuparse la iglesia, aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos, aunque soplen, aunque peguen con ímpetu, esa casa no se moverá porque está en la roca que es Cristo. Esa iglesia estaba fundamentada en esa roca. Según la historia, que esa iglesia está de pie hasta en la actualidad, y hay varias iglesias ahí alrededor. ¿Cómo la ve desde ahí? Y como he venido estudiando que el resto de iglesias, muchas no existen, quedaron a la historia. Fueron muchos grupos cristianos en la actualidad que, si no buscan al Señor, quedarán a la historia de que fueron creyentes, que estuvieron en el camino de Dios. Pero esto no es de que estuvimos, esto es de estar hasta el último día que Cristo venga. Esto es de permanecer hasta el final. Entonces, por eso se le dice: he aquí, dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, se le está diciendo: cuida lo que te he dado. Cuidemos esta enseñanza que Dios nos ha dado, hermano. Cuidemos esta verdad. No la cambiemos por nada. Yo a veces me pregunto, digo yo, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos llegado a una iglesia liberal? Qué duro, ¿verdad? Pero gracias sean dadas a Dios que ahí nos llegó el Señor. Y aunque mucha gente no nos entienda, ahí seguiremos diciendo a la hermanita: no se pinte, hermana. Hermana, no se ponga uñas postizas. Hermanita, déjese las canitas, hermanito, se ve bonito, canocito. Hermana, no se ponga pantalones, hermanas, por amor al Señor. Vístase bien, hermanita, no se ponga faldas tan ajustadas al cuerpo. No use minifaldas. Hermanitos, no anden, hermanos, en la playa en bikinis, hermanos. Hermanos, por amor a Cristo, por amor a la verdad. Entonces le dice: retén lo que tienes. En otras palabras, cuida lo que se te ha dado. La iglesia que tiene la verdad, cuídelo. Esa salvación, cuídela. Lo que Dios le ha dado, cuídelo. Cuídelo, manténgalo, reténgalo hasta su venida. Y luego le dice el verso 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Escribiré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solo una preocupación tenía que mantener esta iglesia, y era guardar su palabra, seguir las buenas obras, no negar el nombre del Señor. Aunque la iglesia no crecería mucho, aunque no habría muchos en número, pero tenía el gran respaldo de la presencia de Dios. Con eso es más que suficiente, hermanos. No necesitamos nada más que eso. Que el Señor nos ayude en esta recta final. Pongámonos de pie. Si este mensaje ha tocado tu vida y quieres abrir tu corazón al Señor y pedirle perdón por tus pecados, entonces haz esta oración. Reconozco que he pecado y te he fallado, Señor. Necesito tu perdón. Entra a mi vida y cámbiame. Perdóname. Toma mi vida y hazla de nuevo. Gracias, Señor Jesús, por morir en mi lugar y librar mi alma de condenación. Ayúdame a caminar en tu santo evangelio y perseverar hasta el fin.
Amén. Si usted hizo esta oración y quiere saber más de este santo evangelio, le invitamos a congregarse con nosotros. Le esperamos en el 5757 Rochester Drive, Houston, Texas, 77036, Suite 500. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Evangelio se expande en las redes sociales. Ahora puedes recibir el mensaje más importante de tu vida, las buenas nuevas de salvación. Busca al Pastor Williams Benítez en Facebook. En su página podrás disfrutar de todas las películas cristianas, prédicas que te acercan a Dios, momentos de intercesión por tu vida y las diferentes actividades que brinda la iglesia. Búscanos en Facebook como Williams Benítez, en donde podrás disfrutar la programación en vivo de Vienevisión TV. Misión Cristo te llama, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor Williams Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. La Iglesia Central Cristo te llama presentó su programa Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.